triunfazo de Uruguay que venció 3-2 a Colombia. Un partido que creo que lo podemos catalogar como el mejor encuentro que hemos tenido en estas eliminatorias sudamericanas rumbo al próximo mundial. Un partido realmente pero muy divertido, un partido realmente con mucha energía, con mucho juego y con un final realmente para el infarto. Así que en este video hablamos de todo lo que fue el partido, hablamos sobre qué significa esta victoria por Uruguay, qué significa esta derrota para Colombia, analizamos un poquito el presente de ambos en estas eliminatorias de cara a lo que se le viene en la recta final. Así que ahora sí, arrancamos. Realmente un partido de locos vimos el otro día en Montevideo, este partido entre Uruguay y Colombia. Un partido, como dije al inicio, creo que sin dudas hemos visto el mejor partido de estas eliminatorias rumbo al próximo Mundial 2026. Y un partido que tuvo de todo, como dije, creo que tuvo condimentos muy particulares. Ya en sí, en la previa, me parece que era un partido que prometía muchísimo justamente, y creo que el encuentro claramente nos terminó devolviendo todas esas expectativas que teníamos en la previa, porque además de los goles, además de ese final que fue realmente muy para el infarto, sobre todo para los hinchas, no tanto para los uruguayos como para los colombianos. Creo que es un partido que tuvo mucha dinámica, un partido que se jugó realmente con dos equipos que constantemente buscaban el arco de enfrente, en el que por momentos no hubo mediocampo, en el que el mediocampo era una zona de tránsito, de que la pelota rápidamente pasaba, que no vimos un partido tan disputado, que por ahí cuando imaginamos el partido, por ahí pensábamos, ¿no?, que por ahí en el mediocampo era donde se podía trabar un poco más el partido. Bueno, ocurrió todo lo contrario. Como digo, el mediocampo fue una zona de tránsito, una zona en la que constantemente la pelota rodaba, nunca paraba, y como digo, con dos selecciones que claramente buscaron el arco de enfrente, y en definitiva la consecuencia terminó siendo, como digo, un partido realmente pero muy disfrutable, sobre todo para los neutrales. Pero como digo, creo que es un triunfo muy importante para Uruguay, y ya voy a empezar hablando justamente de la selección uruguaya, porque creo que no hay que entender esta victoria de Uruguay como un triunfo más. Creo que si bien son 3 puntos claramente importantes, porque lo alcanzaste a Colombia en esta segunda posición de la tabla en estas eliminatorias, quedaste a 3 puntos de Argentina, creo que también hay que entender que un triunfo de Uruguay muy necesario, y creo que también sirve como forma de desahogo, porque recordemos todas las polémicas que se haya armado con Bielsa sobre los dichos de Suárez, sobre los dichos de Canovio, sobre alguna declaración más de algún otro futbolista, y creo que la forma mediante cual consiguió Uruguay este triunfo, con ese gol de Ugarte en el último minuto, después de que Colombia parecía que había encontrado el empate 2-2 de manera definitiva, creo que ese gol de Ugarte también termina, como digo, sirviendo de forma, o termina siendo un desahogo para Uruguay, como digo, por todas estas polémicas, porque recordemos que después de la Copa América, Uruguay había jugado 4 partidos por eliminatorias y no había podido ganar ninguno, e incluso no había podido marcar ningún gol. Uruguay antes de este partido lleva 4 partidos sin convertir, recordemos 3 empates y aquella derrota. Entonces me parece que, aquella derrota frente a Perú. Entonces creo que, como digo, creo que son 3 puntos, son más que 3 puntos para Uruguay. Este triunfo, como digo, un triunfo necesario, un triunfo que sirve para liberar tensiones. Creo que es un triunfo que también le sirve a Uruguay desde el aspecto anímico, claramente. Creo que también particularmente a Bielsa, en la reacción justamente de ese tercer gol, a su manera, en su forma de expresarse, creo que también él lo sintió como un alivio, ¿no? Repito, y creo que es una palabra que encaja muy bien con lo que fue el partido para Uruguay el otro día, que es desahogo, ¿no? Sacarse todo eso que tenía encima, tanto los futbolistas como el propio cuerpo técnico, el propio Bielsa, y creo que los propios hinchas, como digo, terminan siendo una forma de alivio, de respirar profundo, y creo que de arrancar nuevamente, de que el equipo nuevamente se vuelva por el buen camino, por la buena senda de buenos funcionamientos, y sobre todo, por supuesto, que de buenos resultados. Por eso me parece que hay que entender, como digo, este triunfo de Uruguay más allá de solamente 3 puntos, que, como digo, son importantes porque alcanzaste a Colombia justamente, y porque además le ganaste justamente a un rival directo, y creo que una de las mejores selecciones sin dudas que estamos viendo en estas eliminatorias. Por eso me parece, como digo, es un triunfo realmente muy valioso para Uruguay, como digo, también teniendo en cuenta las formas.
mientras que la derrota para Colombia termina siendo, me parece que también un poco, o termina reflejando algo parecido a lo que le está pasando a la selección argentina. Como Colombia creo que en los últimos encuentros le ha costado ganar de visitante. Recordemos aquel empate frente a Perú, un encuentro en el que Colombia no jugó bien, pero terminó rescatando un punto por una acción a pelota detenida. Después la derrota frente a Bolivia en la altura y es la derrota del otro día frente a Uruguay. En ese aspecto, como digo, creo que son comparables con Argentina, que también recordemos, ¿no? Con 3 partidos sin poder ganar en condición de visitante. Y una Colombia que también creo que se va a terminar lamentando porque en su momento, recordemos que en el primer tiempo arrancó ganando, ahora va a estar metiendo de lleno con el partido, pero recordemos que empezó ganando con ese golazo de Juanfer Quintero, que después en el segundo tiempo me parece que hasta el empate Uruguay, me parece que Colombia lo venía llevando bien. Creo que en líneas generales el primer tiempo me parece que había sido bastante parejo y por momentos lo sentí un poco más cómodo a Colombia, pero hasta el primer gol de Uruguay, hasta el gol en contra de Davinson Sánchez, creo que el partido Colombia lo venía llevando bastante bien y después ahí, bueno, con Uruguay que se lo remontó en 3 minutos, perdón, creo que ahí Colombia, no, como que sintió un poco sintió el golpe, por así decirlo, pero casi todo después lo termina empatando en el minuto 96, creo que es el gol de Gómez. Pero bueno, después ya sabemos cómo terminó el partido. Pues yo creo que termina siendo una derrota dolorosa, como digo, para Colombia, porque jugó un buen primer tiempo, arrancó ganando, sin jugar bien o sin hacer un gran segundo tiempo. Así todo lo terminó igualando, pero lo termina perdiendo en la última jugada. Entonces, como digo, creo que termina siendo una derrota, como digo, sobre todo muy dolorosa, muy sentida, ¿no? Para Colombia, porque me parece que ha hecho un partido en el que tranquilamente se podría haber llevado algún punto y no se termina llevando ninguno y pierde justamente ante un rival directo que, como dije antes, lo termina alcanzando la tabla. Por eso es una victoria que no creo que vaya a traer secuelas, no digo nada porque Colombia sigue siendo, me parece, una muy buena selección, pero sí que claramente es una derrota que, como digo, termina, me parece que siendo un poco inesperada, por así decirlo, por parte de Colombia, también viendo cómo venía la selección uruguaya. Así que bueno, creo que más o menos por ahí quería empezar hablando justamente de esto, ¿no? De qué significa esta victoria por Uruguay y qué significa esta derrota para Colombia, pero ya metiéndome de lleno con lo que fue el partido, que como digo, fue realmente muy entretenido, con 2 equipos claramente abocados o buscando generar mucho peligro. Y un primer tiempo el que, como digo, creo que Colombia me parece que fue o particularmente la sentí más cómoda. Creo que en líneas generales funcionó bien el equipo en el primer tiempo, ¿no? Con ese 4-3-1-2, con Ríos y Arias de interiores, con Portilla que apareció en el 11 en lugar de Lerma. Como número 5, con Juanfer ocupando esa posición de James, de ser esa especie de media punta, y después sí, con Luis Díaz y John Durán en la delantera. Después Colombia que sí, que por momentos mutaba porque también pasaba de ese 4-3-1-2, pasaba a ser un 4-2-3-1, ¿no? Con Portilla y Arias formando ese doble 5 con Ríos por derecha, Luis Díaz por izquierda, como lo solemos ver en el Liverpool, Juanfer de 10 y Durán solamente en punta. Pero Colombia que en el primer tiempo me parece que ha hecho unos buenos primeros 45 minutos con esa muy buena movilidad de Richard Ríos, que como digo, por momentos al interior, por momentos aparecía abierto por derecha, por momentos también hubo acciones en las que apareció por izquierda. Es más, hubo una acción, creo que la primera más... la primera chance clara que tuvo Colombia justamente viene de una muy buena jugada de Ríos por izquierda, un sombrerito que no me acuerdo quién se lo termina tirando, pero que termina tirando al centro, y el cabezazo de Durán que se va muy cerca del palo. Además con Arias también en esas labores de ser interior después de ser doble 5. La verdad que Arias, Junior Arias, es un futbolista realmente muy pero muy que particularmente la verdad que me gusta mucho, porque en Fluminense solemos ver, lo vemos por momentos siendo un extremo más o jugando abierto por alguna de las dos bandas, que en Colombia lo hemos visto como interior, que el otro día, como digo, por momentos era ese doble 5 junto a Portilla. La verdad que el trabajo de Arias creo que también está siendo realmente muy valioso, porque es un futbolista que además es muy importante en esa presión alta que por momentos ejerce Colombia, pues es un futbolista que realmente tiene mucho despliegue, además de ser un muy buen futbolista técnicamente, tener muy buenas aptitudes a nivel ofensivo. Es un jugador que también está demostrando, me parece, que tiene mucho sacrificio. No por algo me parece que es uno de los jugadores
más importantes de esta columna que ha formado Néstor Lorenzo desde su llegada a Colombia. La verdad que, como digo, quería destacar particularmente la figura del hombre fluminense. Después, como siempre, Richard Ríos, a mí es un futbolista que no lo tenía tan visto, pero que a partir de la Copa América, la verdad que siempre que lo he visto me sigue gustando y cada vez más. Pues yo creo que Colombia en el primer tiempo, la verdad que hizo las cosas bien. Es cierto que tuvo por ahí en Durán alguna chance en la que no pudo convertir. Con Luis Díaz, que yo no lo termino de ver todo cómodo en la selección colombiana. Me parece que su Copa América particularmente no fue tan brillante, no fue mala, pero no fue tan brillante. Creo que esa posición de por momentos ser ese segundo punta o de ser un delantero más centralizado junto a Durán, no lo termino de ver del todo cómodo. Es cierto que después sí, como antes dije, lo vemos sí bien abierto por izquierda en ese 4-2-3-1 que armó el otro día. Claramente me parece que ahí se siente más cómodo arrancando de la banda para tener para poder desequilibrar en el 1 contra 1, para también ir hacia adentro y buscar el remate. Creo que ahí se siente más cómodo Luis Díaz, como lo vemos en el Liverpool, pero creo que no es esa posición en la que por momentos aparece más por dentro, justamente para jugar junto a John Durán o con el delantero de turno, con John Córdoba o demás, o con Borré. Pero me parece que lo de Luis Díaz es un futbolista que ya está acostumbrado, me parece que su mejor versión la terminamos viendo tirado, ¿no?, justamente por el sector izquierdo. Pero bueno, creo que igualmente el otro día contra Uruguay me parece que no pudimos ver su mejor versión, justamente por esto mismo que digo. Una Colombia que también tuvo durante ese primer tiempo una muy buen trabajo tanto de Davinson Sánchez como de Lucumí, haciendo un muy buen trabajo en la defensa de su área, y con un Camilo Vargas que también en las pocas acciones que tuvo que intervenir en el primer tiempo, creo que le sacó una Araujo y la otra Darwin, también unas muy buenas atajadas. Y por parte de Uruguay, creo que hubo un buen primer tiempo tanto de Bentancur, que igualmente creo que durante todos los 90 minutos terminó siendo realmente, o tuvo un nivel sostenido, la verdad, con muy buen partido del hombre del Tottenham. Después creo que por afuera ni tanto. Araujo, si bien tuvo esa chance, como dije antes, de mano a mano frente a Vargas, y Pelistri tampoco pudieron hacer tanto. Creo que Pelistri sí levantó un poco más en el segundo tiempo, también participando en la acción del 3-2. Y después, ¿no?, con la inclusión de Aguirre, que también creo que también esto termina hablando un poco, y ya después me voy a con el segundo tiempo, creo que también termina hablando un poco, ¿no?, de las apuestas que hizo Bielsa y apuestas que le terminaron saliendo bien. El caso de Aguirre, que en el primer tiempo había tenido algunos toques interesantes, por momentos saliendo un poco más del área, o mejor dicho, saliendo un poco más o retrasando más su posición para ser ese jugador o ese típico delantero, ¿no?, que arrastra por ahí alguna marca, que saca algún central de posición, ¿no?, y que claramente después o termina abriendo la pelota, o termina abriendo la cancha, perdón, con alguna pelota cruzada, jugando a uno o dos toques. Creo que había tenido, no haya estado tan participativo en el primer tiempo, pero creo que en las pocas acciones en las que había intervenido había tenido buenas intervenciones el hombre que juega en el Toluca. Pero después creo que Uruguay, en líneas generales, el primer tiempo, si bien tuvo ocasiones, esas dos chances claras, como antes dije, creo que le terminó costando el primer tiempo. Creo que en ese contexto, creo que Colombia se terminó sintiendo mejor. Bueno, el partido que lo terminó abriendo con ese golazo de Juanfer, que creo que está en un nivel realmente muy alto. Juanfer para mí es una debilidad, es un futbolista fantástico. Tiene esos gestos técnicos de crack. El gol del otro día termina hablando de toda esa viveza, de toda esa inteligencia, de toda esa capacidad que tiene para hacer el gol que hizo, que está teniendo, me parece, un muy buen presente en Racing, que viene de hacer hace pocas semanas un partido espectacular en esa semifinal frente a Corinthians, para que Racing pueda acceder a la final de la Sudamericana, la final que la tendremos el próximo sábado frente a Cruzeiro. Pero la verdad que se nota realmente con mucha confianza. Juanfer es un futbolista que tiene, como digo, destellos realmente de un crack total, pero que por ahí, como a todo futbolista, creo que cuando está con mucha confianza se lo nota realmente en un nivel superior al que ya sabemos que puede estar. Y bueno, creo que el gol del otro día es la muestra clara, ¿no?, de la confianza con la que se siente, de que se siente hoy
me parece que él mismo lo termina sintiendo que es uno de los mejores futbolistas que tiene hoy el fútbol sudamericano. Me refiero tanto en Libertadores como en Sudamericana, y en los diferentes torneos o en las diferentes ligas, perdón. La verdad que el gol, como digo, del otro día es un gol más, ¿no? Para su catálogo de golazo de tiro libre, sobre todo, pero bueno, creo que también termina, como digo, reflejando, ¿no? Toda esa confianza que siente hoy él actual mismo. La verdad que, perdón, ahora mismo. Por eso creo que también termina siendo positivo. No por algo me parece que Lorenzo el otro día le dio la chance de ser titular por sobre James. Que después creo que James, no sé, no leí muy bien si no jugó por algún tema de que estaba tocado físicamente, o si fue una decisión justamente de Lorenzo, que lo vio muy bien a Juanfer y que le dio la oportunidad. Sea cual sea el caso, creo que le terminó saliendo de manera positiva. Porque como digo, terminó viendo el partido. Pero bueno, en conclusión, creo que el primer tiempo me parece que fue un encuentro en el que lo sentí más cómodo a Colombia. En el segundo tiempo sí, ya para meterme con el complemento. Creo que sí, vimos a un Uruguay mucho más enérgica, mucho más agresiva a la hora de presionar, a la hora de recuperar la pelota, de ir a buscarlo, a Colombia más arriba, de ir a buscar más decididamente el resultado, de darlo vuelta, y no por algo lo terminó dando vuelta en apenas 3 minutos con ese gol en contra de Davinson y con ese gol de Rodrigo Aguirre para el 2-1, y dos goles que también, y volviendo a lo que dije antes, terminan siendo, creo que, importantes para Bielsa, o terminan respaldando las decisiones que tomó Bielsa, porque en la jugada del 1-1 el que di al centro es Arachi, que es uno de los futbolistas que por ahí sorprende que esté en la nómina, o que haya sido convocado por Bielsa en las últimas convocatorias, pero que participó, te dio el centro, como digo, en esa acción que terminó en el 1-1 tras el gol en contra de Davinson Sánchez, que hay que decir, párrafo aparte, que Davinson me parece que venía siendo uno de los puntos más altos de Colombia en el partido, hasta ese gol después. Creo que de ese gol como que se fue un poco de partido, no volvió a mostrar su mejor versión, y después sí, ya en el gol de Aguirre, que como digo, llegó en un lapso de 3 minutos. También una apuesta aún más clara de Bielsa, porque es un futbolista que el otro día tuvo su primer encuentro con la selección uruguaya, con la selección mayor, que había tenido así algunos partidos en las selecciones juveniles, pero su primer encuentro con la absoluta, como se suele decir, a sus 30 años pudo sí darse el gusto de convertir un gol. Incluso se lo vio realmente muy emocionado al delantero que juega en el Toluca, que juega en México. Así que creo que, como digo, es un triunfo que también sirve un poco como, o que le sirve a Bielsa como un poco de respaldo, porque como dije, creo que apostó por dos futbolistas que creo que son de los nombres por ahí que más sorprenden, o que más sorprendieron en el 11 el otro día, y que ambos le dieron soluciones, terminaron participando en los goles y demás. Por eso, y repito lo que dije antes en el inicio, es más que un triunfo para Uruguay, o así lo siento yo. Pero como digo, Uruguay en un tiempo se lo vio mucho más enérgica, se vio mucho más peleadora, ganando mucho más duelos. Es cierto que Colombia tuvo alguna con Durán, un remate que se fue desviado tras un remate cruzado, del delantero de Aston Villa. Después tuvo una de zurda que él le terminó pegando mal, y que fue fácilmente atajada por Rochet. Colombia tuvo en alguna contra, alguna chance, pero me parece que en líneas generales el segundo tiempo se jugó más como quiso Uruguay, porque sobre todo por esa intensidad, ¿no?, que puso el equipo, que también me parece que también el equipo sintió, ¿no?, como que se fue al primer tiempo perdiendo, que era un partido que tenía que ganar, o que por lo menos no tenía que perderlo, y se notó como en el segundo tiempo el equipo salió con muchas más ganas, como digo, más actitud, más intensidad. Y la verdad que vimos, me parece que vimos los mejores minutos de Uruguay posteriores a lo que fue la Copa América. Me parece que es destacable. Me parece que es destacable. Después sí, sabemos que Colombia lo terminó igualando con ese gol de Gómez ya al minuto 96, cuando me parece que Uruguay tenía el partido prácticamente cerrado. Es cierto que con apenas la diferencia de un solo gol, pero el gol de Gómez termina siendo, me parece que también, no sé si un premio, pero termina siendo un poco consecuencia del empuje que metió Colombia por ahí en los últimos minutos, justamente con el afán de encontrar el gol 2-2. Termina siendo una jugada curiosa, ¿no?, con una jugada que participa también Davinson, que participa Borré, que había entrado por Durán, y bueno, la termina empujando Gómez, y para el empate, que parecía por el momento del partido
creo que habían agregado 7 minutos y el gol terminó llegando a los 96. Parecía que bueno, el partido terminaba 2-2, un empate agónico y un empate creo que muy positivo para Colombia por cómo se había dado el partido y un empate y parecía ser un empate con sabor a derrota, ¿no? Para Uruguay, pero bueno, ya sabemos que después terminaría ganando el Uruguay con ese gol de Ugarte en el último minuto. Una jugada en la que sí termina siendo un poco insólita, como a Colombia, después de que le costara tanto al segundo tiempo, después de que le costara tanto encontrar el empate, que finalmente lo consiguió, como después de conseguir ese 2-2 en una de las últimas, o en la última jugada, termina consiguiendo ese gol del 3-2, una derrota que también, como digo, además de ser dolorosa, termina siendo también un poco insólita para Colombia, porque no pudo aguantar ese 2-2 cuando, como digo, cuando le había costado tanto conseguirlo. Bueno, es un partido igualmente que creo que se también muy recordado en ese aspecto para ambas selecciones. Pero bueno, como digo, Uruguay lo terminó ganando con ese gol de Ugarte. Ugarte que había arrancado el partido como suplente y que Bielsa también lo había puesto en el segundo tiempo. También lo podemos poner, ¿no?, como una de las buenas decisiones que tomó Bielsa y que le terminaron saliendo a favor o de muy buena manera. Pero bueno, como dije en el inicio, es un triunfo muy importante para Uruguay, no solo desde el aspecto de los 3 puntos, que lo iguala a Colombia en esa segunda posición en la tabla de estas eliminatorias, que queda 3 puntos de Argentina. Pero más allá de eso, me parece que es de lo anímico, de ser una forma de desahogo para el propio Bielsa y sus convicciones y demás, es un triunfo, es más que un triunfo para Uruguay. Después creo que también allá rápidamente, ya para ir redondeando, creo que la figura del partido en Uruguay, me parece que Olivera hizo un muy buen segundo tiempo, se lo vio dentro de esa energía que le puso el equipo en el complemento. Vimos una muy buena versión del defensor del Napoli, que a mí particularmente es un futbolista que me está gustando más de central, como lo vemos en la Copa América, donde incluso me parece que fue uno de los mejores centrales junto a Davinson y junto al Cuti Romero y bueno, Lisandro. La verdad que me está gustando más en esa faceta de central que en esa faceta de lateral que por momentos lo estamos viendo en el Napoli de Conte, pero es un muy buen defensor, la verdad. Creo que buen partido de Bentancur, por momentos recuperando varias pelotas, haciéndose importante el mediocampo, y como digo, fue una zona de tránsito durante todo el partido, pero dentro de ese contexto igualmente Bentancur pudo recuperar varias pelotas, estuvo bastante presente en el mediocampo, como digo, la verdad, como un muy buen partido del hombre del Tottenham. Pelistri creo que levantó un poco en el segundo tiempo, sin ser un futbolista que a mí particularmente me llene. Creo que es un futbolista correcto y no mucho más, pero así todo creo que en ese tiempo terminó levantando y bueno, terminó participando en la acción del 3-2 en Ugarte. Después, bueno, el premio para Aguirre por el gol, por las ganas, por la emoción, ¿no?, que con lo que se lo vio después de marcar su primer gol con Uruguay y demás. Creo que después Darwin tuvo, ¿no?, ese partido en el que otra vez, si bien tuvo esa chance de tirar en el primer tiempo, después creo que no tuvo ninguna más. Como siempre, ¿no?, peleando, siendo importante para la presión, estirando al equipo. Bueno, partido típico de Darwin, pero que no pudo tener muchas situaciones de gol. Por eso creo que ahí entre Olivera, Bentancur, terminan siendo los puntos más positivos de Uruguay, o los más destacados. Bueno, como dije, también creo que lo podemos sumar a Aguirre. Nández en el segundo tiempo, cierto que también tuvo mucho, o que fue una importante justamente en esa tarea para controlar lo mejor a Luis Díaz, o controlar también alguna subida de Mojica. Creo que Nández también termina redondeando un buen partido, sobre todo por su buen segundo tiempo. Me parece que por ahí van más o menos las figuras de Uruguay. Y por parte de Colombia, lo de Davinson termina siendo un poco raro el partido, porque como digo, creo que hasta el 1-1, hasta su gol en contra, venía siendo, me parece que los puntos más altos de Colombia. Después de ese gol, me parece que anímicamente por ahí cayó un poquito. Si bien participa también en la acción del 2-2, creo que después, como digo, después del 1-1, terminó bajando un poco su rendimiento. Después, como digo, creo que Portilla en ese reemplazo de Lerma me parece que hizo un buen primer tiempo, sobre todo en el que también haciendo un poco las labores de Bentancur, recuperando pelota, siendo criterioso, sabiendo dónde ubicarse. Creo que en ese contexto el hombre de Talleres
hizo un buen primer tiempo. El segundo tiempo sí, me parece que ya la pasó un poco peor, pero después siempre como lo destaqué antes, la energía de Ríos y de Arias siempre positiva, Juanfer con su gol, y después creo que adelante, como antes dije, creo que Luis Díaz no se terminan de sentir del todo como en esta selección por el rol que le da Néstor Lorenzo, y Durán tuvo 3 chances, si no mal recuerdo, no pudo aprovechar ninguna de las 3, por eso también termina siendo, me parece, con un partido, o por lo menos termina siendo una oportunidad desperdiciada para Durán, porque sabemos que con Lorenzo los 9 suelen rotar bastante, incluso el otro día no estuvo John Córdoba por suspensión, sino creo que ahí podría haber entrado tranquilamente Córdoba como titular. Por eso creo que termina siendo una chance, como digo, desperdiciada para Durán, porque viene haciendo una muy buena temporada en la Aston Villa. Lorenzo le dio la oportunidad de ser titular en este encuentro y tuvo chances y no las supo aprovechar. Por eso, como digo, termina siendo más un partido en el que Durán lo pudo haber aprovechado de una mejor manera, pero bueno, creo que realmente va a seguir siendo un justa muy importante para Colombia en todo lo que da eliminatorias y por supuesto para el futuro. Es un delantero con enormes condiciones. Después creo que no me estoy olvidando de ningún caso más, porque bueno, después es cierto que en su tiempo entró James, tampoco pudo gravitar tanto. Borré terminó participando en la acción del 2-2, pero poquito más. Pero bueno, creo que hasta ahí vamos a estar haciendo un pantallazo general de lo que fue, como dije al inicio, el mejor partido que hemos tenido en estas eliminatorias sudamericanas rumbo al próximo Mundial del 2026. Así que bueno, no mucho más. La tabla de posiciones con Argentina, con la selección que sigue puntera pese a su derrota con 22 puntos, con Uruguay y Colombia con 19 puntos. Después sigue Brasil con 17, Ecuador, Paraguay con 16 y después las otras 4 selecciones que bueno, solamente estén viendo en pantalla. Así que bueno, no mucho más. Seguiremos por supuesto analizando lo que dejen estas eliminatorias al próximo martes con esa última jornada, la fecha número 12, la última de este 2024. Después sí, ya el próximo año en 2025 con las 6 últimas jornadas. Así que bueno, seguramente también además de algún partido que analicemos el martes, el partido solamente de la selección frente a Perú. Creo que Bolivia juega con Paraguay temprano, así que ese partido creo que también seguramente o espero poder analizarlo acá en el canal. Así que bueno, como digo, después creo que en los próximos días o después el martes, miércoles, se puede hacer un análisis más global de cómo quedan paradas todas las selecciones de cara a lo que va a ser la recta final de estas eliminatorias, como digo, pensando en las últimas 6 fechas del año que viene. Así que bueno, no mucho más, los leo en comentarios al respecto a los que les dejó este partido. Qué piensan de Uruguay, qué piensan de Colombia, todo lo que me quieran decir respecto a las eliminatorias y demás. Es sumamente bienvenido y por supuesto que los estoy leyendo. Así que bueno, después no mucho más. Como siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, los invito a que le den like al video, a que activen la campanita que los ayude a recibir las notificaciones, que me sigan en el resto de mis redes sociales. Y hasta aquí el video. Soy Matías Tejeda y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video.